Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy contentísimo, encantado de estar con ustedes miércoles 22 de agosto, 10 de la noche, 23 de agosto, en estos entremeses del banquete del doctor Zagal. Antes de presentar a quienes comparten conmigo la mesa, vamos a presentar la carta. Primer tiempo hablaremos de un personaje y por eso citamos, no hablaremos de Carlota, sino de Maximiliano de Habsburgo. Pero bueno, la carta viene muy bien. Después tendremos como segundo plato, hoy hablaremos del libro de Ángel Gilberto Adame, Siglo de las Luces y las Sombras, apuntes para una historia de los liberales en México, y tenemos al autor que va a hablar. En el tercer momento, pues como que hay que relajarse, necesitamos carbohidratos y vamos a hablar de la historia de las donas. Y finalmente, ya recuperadas las fuerzas, visitaremos la lejana Estambul. Y como siempre nos acompaña elegante y distinguida, la voz más famosa de la radio, doctor, que es Carla Aguilar. Hola Carla Aguilar, ¿cómo estás? Muy bien, doctor, muchas gracias. Pues muy bien. Y del otro lado tenemos, en representación del amor, en representación de los ideales, del enamoramiento, del corazón, del romanticismo, a nuestro pequeño soldado del amor. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Te tenemos un día te vamos a dar una sorpresa, vas a ver. Ay. Ya estamos conspirando. Una radio escucha. ¿Qué? Hay una conspiración. Te va a interesar. Ay, Dios. No vas a estar decepcionado. Sí, no te apures. Nuestro soldadico del amor. Bueno, pues entremos cuanto antes en materia, pero antes de eso vamos a saludar a Juan Manuel, que ya nos está escuchando, ¿no? Muchas gracias, saludos. Y entremos en materia. Entonces quedamos que hablábamos de Maximiliano. Su gran amigo Maximiliano. Pues bueno, hablemos un poco de Maximiliano. ¿Tú viste la película La Emperatriz? Serie, ¿no? ¿La serie? La serie. No, ¿La vieron? no la he visto, doctor. ¿No la viste? No. ¿Y tú? Yo sí. Y pues, sí, que quedé asqueado. ¿De qué? ¿De Maximiliano? Está terrible. O sea, históricamente está terriblemente mal hecha. O sea, su hermano es un ángel, cosa que no era. Maximiliano es bastante malvado, pero malvado como si fuera el Guasón, cosa que tampoco era. Ñaca. Sí, no. Y además la mamá, esa sí era mala. Sí, esa sí era mala. Bueno, pues en efecto Maximiliano nació en el Palacio de Schönbrunn en Viena, que tenía creo que algo así como 1000 habitaciones. Segundo hijo del archiduque Francisco Carlos de Austria y de la princesa de Baviera Federica Sofía Guillermina Dorotea, ¿no? A ver si le pones así a una de tus niñas, ¿no? Federica Sofía Guillermina Dorotea Sakaguchi. Su título era archiduque de Austria, era príncipe de Hungría y príncipe de Bohemia, ¿no? Pero la historia es que pues ya se dio cuenta que no iba a ser el emperador, ¿no? Porque que cuando pues está su hermano, hay que decir que en realidad la mamá, la archiduquesa Sofía, da algo así como un golpe de estado en términos prácticos y coloca a su hijo, o sea, depone al esposo y coloca a su hijo como emperador de Austria. Por eso era una mujer de armas tomar. Hay una carta de la archiduquesa Sofía a Maximiliano cuando ya Max se quiere regresar después de que aquí le está yendo como en feria, y su mamá le dice algo así como: mijito, te aguantas, ¿no? Le dice, te esperas, espero que estés hasta el último momento allá, y que si regresas aplica, ¿no? Y que si regreses con honor, como quien dice. Aunque sea por los pies por delante, pero con honor. Pero con honor, ¿no? Cuando nace además ya el segundo, el primogénito, el varón de su hermano, pues ya queda muy claro que él no está. Era un hombre, en contra de lo que lo presenta la serie, se ve, era un hombre
ligeramente frívolo. No frívolo, voy a decir, era un hombre muy inteligente, con una gran sensibilidad artística, pero pésimo para los números. Lo cual es muy importante si vas a gobernar un imperio. Claro. Porque en realidad gobernar un imperio, yo creo que siempre ha sido la guerra y las finanzas. Y Maximiliano, eso de los números, ¿no? Pero eso sí era muy culto. Hablaba alemán. Por cierto, cuando llegó a México, las imperialistas, las mujeres de la alta sociedad mexicana decían, pero ¿por qué no habla usted francés? Decía, porque soy austriaco. Pero no habla francés en Austria. No. Eso se lo decían. Bueno, hablaba alemán, hablaba húngaro, porque era rey de Hungría, hablaba un poco de checo, por Bohemia, bueno, hablaba también algo de polaco, hablaba italiano, sobre todo véneto, italiano, porque Venecia en ese momento, la Lombardía era parte de Austria, hablaba evidentemente francés, que era el idioma de la diplomacia, hablaba un poco de inglés y leía algo de latín y algo de griego. Wow. Pero no hablaba español. No, cuando llegó a México aprendió con relativa facilidad el español. Lo aprendió, por ejemplo, se sabe que un 15 de septiembre, lo cual es bastante ridículo, da el grito de independencia. Están los soldados franceses ahí y dice, viva el emperador, viva el emperador, bueno, gritan, viva el emperador de Francia y viva el rey de los belgas. O sea, dicen, pero ya lo dio en español y dicen, me ayudaron a traducirlo, pero lo dio en español. Que además esta tradición del grito viene con él, ¿no? Sí, bueno, digamos, en Dolores él la consolida. Ajá. Y luego comenzó a aprender náhuatl. Fernando, un descendiente del rey Nezahualcóyotl, le comenzó a dar clases de náhuatl, ¿no? Qué interesante, pues suena bien esa habilidad que tiene para las lenguas como diplomático, ¿no? Pero para ser emperador se necesita mucho más que poder hablar todos esos idiomas. Y decían que era como, se ha dicho que era liberal, eso no es exacto, era regalista. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre ser liberal y ser regalista? Le tenemos que preguntar a Óscar Sakaguchi, porque esa clase sí se la di. Ay, no es cierto. Sí. A Maximiliano ni lo vimos en Historia de la Cultura. Pero hablamos del cesaropapismo. Ah, ya, el cero. Ya. La figura de la iglesia va conforme a la figura de la política. Entonces tienes estados como pues, el Vaticano. No, eso no es el César. No, el cesaropapismo está dividido. Lo del al César, lo que es el César. No, esa es la de las dos espadas. No, bueno. El cesaropapismo es cuando la iglesia está sometida al Estado. Entonces, la iglesia austriaca, ya lo hemos contado, estaba sometida al emperador de Austria. Saqué 8 en ese examen por esa pregunta. Los emperadores de Austria ponían cardenales, incluso tenían el derecho, el hermano Maximiliano fue el último en tener el derecho de vetar no podía votar en el cónclave papal, pero podía vetar a través del cardenal, de uno de sus cardenales. Es decir, podía decir, si sale en mi nombre, dices que no. Entonces pues, cuando llega a México... ¿Y cómo llega a México, doctor? Bueno, porque él era feliz, ¿no? Era feliz gastando dinero y tenía 3 grandes propiedades. El castillo de Miramar, luego se compró una islita, la isla de la Croma, con un palacete. Se la habían quitado a unos clérigos, a unos monjes, y la maldición decía que aquel que habitara esa isla iba a terminar mal. Pero pues ya tenía tu isla con el palacete y el castillo en Miramar, pues necesitabas una lanchita. Y ese era el yate Ondine. Pero se acabó su dinero. Okay. Porque le daban como su domingo, ¿no? El emperador de Austria le daba su domingo. Lo despilfarró. Y en una ocasión lo mandan, porque además no sabían qué hacer con él, a una misión diplomática a Bruselas, a Bélgica. Y entonces Carlota queda enamorada de él y él queda enamorado de su dinero. Y eso se sabe. Ay, pensé que iba a decir de ella. Yo también. Y eso se sabe porque entró directamente al tema. O sea, ¿a ti cuánto te dan al mes? Sí, y llega un momento en que el rey o alguien dice, no, oye, pero antes hay que preguntar otras cosas. No. Sí, claro. Sí, y por eso el papá, ¿cómo se dice? Blindó muy bien la riqueza
de Carlota. Entonces, con la riqueza, Carlota siguió pagando sus cosas. En lugar de decirle cuál es tu lugar favorito, le decía, ¿cuánto ganas del coco? Sí. Y de ahí fue virrey, pero el papá le dijo, bueno, pero este señor no hace nada. El rey de Bélgica, y le dijo al emperador de Austria, dale una chambita que... Algo de verdad, dame trabajo. Dale trabajo. Y entonces lo mandaron de virrey a Lombardía. ¿no? Okay. Y estaban ahí contentos porque él intentaba hacer buena onda, pero los italianos evidentemente no lo querían, y eso le va a pasar en México, que a veces intentaba hacer buena onda, pero pues decían, sí, pero eres un invasor. Sí, claro. Perdió Austria, Venecia, el Lombardía, y lo regresaron. Pero él dijo, bueno, pues ya feliz, ¿no? Ya lo intenté. Y Carlota le dice, no. Y entonces Napoleón III, y nos vamos a un corte ya con eso, cuando decide meter las narices en México, dice, necesitamos un príncipe así como europeo y medio... perdón para los imperialistas, pero medio menso. O sea, pretendían que fuera como un títere, nada más. Eso. Okay. Y Carlota fue la que presionó, porque él no quería venir. Hola, estamos de regreso, bueno, pues con este bellísimo poema de Octavio Paz, hablando de su abuelo y de su padre, Ireneo Paz. Y como les prometimos, tenemos el libro del que vamos a hablar hoy, es El siglo de las luces y las sombras. Apuntes para una historia de los liberales en México a través de las batallas, fervores y escritos y derrotas de Ireneo Paz, de Ángel Gilberto Adame, publicado por Aguilar, recién salidito del horno. Bueno, Ángel Gilberto Adame estudió Derecho, Economía, es notario de la Ciudad de México, responsable del Instituto de Investigaciones Jurídicas del Notariado, y entre sus libros está Pasiones, Fracturas y Rebeliones, Octavio Paz, Pablo Neruda y José Bergamín, el libro Octavio Paz en 1968, El año axial, o El séptimo sabio y derrota de Jesús Moreno Vaca. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel Gilberto, por estar con nosotros en este espacio, ¿no? Un placer estar por aquí, doctor, y un honor también. Bueno, pues mil gracias. Platícanos, bueno, a mí algo cuando llegó el libro a mis manos me gustó, que es, como bien lo dice, es la historia del país a través de un personaje, o la historia de un personaje a través de un país, ¿no? Y del siglo, pues del siglo XIX, que es en efecto el siglo de las luces y las sombras. Yo creo que más de sombras, pero no. Bueno, ¿por qué no nos plantea? Además, para quienes hemos vivido o estado en el entorno de Mixcoac, los Paz son una figura, sí, ¿no? ¿Quién fue Ireneo Paz? ¿Por qué escribiste Ireneo Paz? ¿Y qué nos puedes contar de su vida en el siglo XIX? Bueno, mi acercamiento al poeta, al abuelo del poeta, va de la mano de mis propios intereses sobre el poeta. Soy un estudioso, admirador de nuestro único premio Nobel de Literatura, y me lleva de la mano a preguntarme de sus orígenes. La vida del abuelo me sorprende, me avasalla. Es un hombre que nace 15 años después de que somos independientes, nace en 1836 en un lugar de mucha efervescencia, distinto a lo que pasaba en el ambiente de la capital, que era Jalisco, un lugar de anticlericalismo, radicalismo, nacionalismo, defensa del federalismo, y de mucha cultura. Además hay muchos personajes interesantes en esa época, claro, en Jalisco. Y entonces la vida de Ireneo, que es longeva, es un hombre que fallece hacia 1924, ya casi entrando a los 90 años. Sus múltiples actividades me permite, al asomarme en su vida, darme una revisada a ese siglo XIX mexicano. Es impresionante, ¿no? Porque nace cuando México todavía incluía, cuando California, Arizona, Nuevo México eran parte de este país. Estábamos perdiendo Texas. Estamos perdiendo Texas, pero en ese momento todavía faltaban unos años para la guerra del 46, y muere después de la revolución. En efecto, el espectro de tiempo es muy, muy impresionante, ¿no? Claro. Y es él representa una generación, la heredera de los hombres de la independencia,
que intenta rescatar, en mi opinión, el desencanto nacional que hay tras la pérdida de la mitad del territorio en la guerra con los Estados Unidos en 1847. Yo he escuchado varias veces que lo han comentado por aquí, el desencanto que trae la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que incluso lleva a varios mexicanos de esa época decir: All México, ya llévenos porque no sabemos cómo gobernarnos. Es este grupo de jóvenes el que apuestan porque México sí puede construir un país independiente, una nación soberana, y dentro de estos jóvenes está Ireneo Paz. ¿Él cómo lo definirías? ¿Es un liberal? A ver, primero, ¿es un liberal o un conservador? ¿Y qué es un liberal y qué es un conservador en el siglo XIX? Es importante esa categoría, dejarlo claro que es liberal del siglo XIX, porque a veces abusamos de las categorías, traemos liberal al siglo XXI, y bueno, eso no tiene nada que ver, son otras cosas distintas. El liberal del siglo XIX son liberales en México, que están influenciados por el pensamiento de la Ilustración. La masonería tiene mucho que ver también en la defensa del federalismo, el estar pensando mucho. El liberal del siglo XIX mexicano está pensando mucho o viendo como modelo el modelo estadounidense, el adoptar lo que pasó en las 13 colonias. En eso están pensando mucho esos liberales mexicanos, y en la apuesta por el sistema republicano. Y creen en el libre mercado, ¿no? Sin lugar a dudas, así es. Creen en el mercado y desconfían de las propiedades comunales. Así es. ¿Y un conservador? El conservador tiene una influencia más europea. Hay que recordar también a tu auditorio, doctor, que México independiente vivió 300, a veces no lo recalcamos suficientemente, fueron 300 años de colonia, donde el país se acostumbró a vivir un régimen de esa naturaleza, con una monarquía, un régimen más o menos centralista, que estos jóvenes radicales, o la primera generación o la segunda, pues lo que están pensando, por eso al independizarnos, lo que tenemos de inmediato es el primer imperio de Iturbide. Porque era lo que sabíamos. Eso es lo que se sabía. Estos personajes de los cuales se suma Ireneo toman el modelo exitoso estadounidense, eso es lo que están pensando ellos. Y que además en el mundo todavía las repúblicas son pocas, ¿no? Porque Francia todavía tendrá su época imperial, Italia es una monarquía, bueno, Italia no es un conjunto de monarquías, ¿no? O sea, el modelo republicano era... Oye, y luego la otra categoría, que es centralistas, federalistas, ¿no? Ireneo Paz, ¿en dónde está y cómo se definiría centralismos y federalistas? Para mí es un federalista que va de la mano del lugar donde nació, Guadalajara, Jalisco. Es una férreo defensor de su territorio, la antigua Nueva Galicia. De hecho, hay conflictos entre los mismos liberales en plena guerra de reforma por disputas territoriales entre Jalisco y Zacatecas. Varias veces territorios de Jalisco van para allá y regresan para acá, y hay manifiestos de estos jóvenes jaliscienses en plena guerra de reforma dirigiéndoselo al presidente Juárez o al en ese momento ministro Lerdo, protestando por por los intentos de secesión del territorio jalisciense. Eso me demuestra que eran federalistas a carta cabal. A carta cabal, no. ¿Y por qué federalistas? O sea, ¿por qué hay una pugna entre centralistas y federalistas? O dicho de otra manera, se ha dicho que a veces, si bien había el virreinato, que había diversas entidades jurídicas, que había cierta independencia, que a veces lo que hicimos fue separar lo que estaba unido para luego gobernar. Es decir, que mientras que en Estados Unidos fueron 13 colonias que se confederaron y se federaron, en México o en el virreinato no era así. Sí, ese es quizá algo que merece mayor reflexión, porque va de la mano de esta imitación, en algunos puntos quizá extralógica, del fenómeno estadounidense. Bien lo dices, no se puede comparar las 13 colonias, que eran 13 pequeños países, a lo que pasaba aquí en México.
grandes territorios abandonados, que de repente, y es el argumento de los que abogan por el centralismo, oye, ¿cómo vamos a darle facultades administrativas a lugares que están literalmente deshabitados, despoblados? Que eso era el México de la primera mitad del siglo XIX. Oye, pero Ireneo Paz era no solo un hombre político, era un hombre de letras, ¿no? Sí. Tenía un historiador, ¿no? Es un hombre polifacético. Su vida además de su longevidad, su multiplicidad de intereses me permitió vaciar el libro de anécdotas, porque él es hombre de teatro, está escribiendo, es hombre de historia, sus famosas leyendas, hombre de sátira política, a mí me parece que es una de las cosas que lo salva muchísimo, la crítica política a través de la sátira. Es un defensor, es un periodista impresionante, desde que tiene pluma no solo está escribiendo, sino está fundando medios. Ahora que hablaba de Maximiliano, o que estabas hablando de Maximiliano en el anterior bloque, pues uno de los órganos críticos más importantes contra Maximiliano era El Payaso, creado por Ireneo Paz, que le valió su primera entrada a la cárcel. Oye, el tiempo nos come, pero presentación, ¿cuándo tenemos una presentación? Bueno, tengo el honor de que en el Colegio Nacional, el día 6 de septiembre, habrá una presentación a las 6 de la tarde. Me acompañan José Ramón Cosío, Erika Pani y Christopher Domínguez Michael. Y bueno, pues sí, este medio sirve para invitar a la gente. Por supuesto. Miércoles 6 de septiembre en el Colegio Nacional, ¿es Obregón? Es en Luis González Obregón. Donceles, así es. No es sí, ahí en el centro de la Ciudad de México, un edificio precioso, por cierto. Y tienes un cartel de primera, ¿no? Erika Pani, la gran historiadora del Imperio, el ministro Cosío. Y por supuesto al crítico literario y además discípulo de Octavio Paz, el último discípulo joven, ¿no? Así es. El más joven de esa camada. De los discípulos, así ¿no? es. Que fue Christopher Domínguez. Bueno, pues esperamos, yo creo que no vamos a poder estar ahí porque no nos da tiempo de ir y regresar, pero vayan. Y el libro está en plataforma digital, ¿cómo está? Sí, bueno, tengo la fortuna de que me respalde Aguilar. Y están plataformas, todas las plataformas, ya está audiolibros, ya me sorprende por ahí escuchar ya lo tienes en audiolibros, escucha lo que uno escribió, que ya lo puede uno mucho mejor narrado en audiolibro, ¿no? Hola, estamos de regreso ya aquí en este banquete, en estos entremeses del banquete del Dr. Zagal, de Carla Aguilar y del Soldado del Amor, Óscar Sakaguchi. Oye, Óscar Sakaguchi, tú sí, cuando invitas a una chica, ¿qué le invitas? ¿La llevas a tomar? La invito a que me deje de hablar, porque es que no soy el soldado del amor en realidad. O sea, yo creo que decías, ¿quieres ir a tomar un café y una dona? No, eso de cualquier persona, es como... No, o sea, no en ese sentido. Está bien. Gracias. ¿O quieres una quitichela? Sí. Un azulito. Una gomichela. O sea, bueno. Una rotochela. Pues... A mí sí ¿te gustan las donas, Carla? Ay, me encantan las donas, doctor. Es que es perfecta, o sea, es masa frita con azúcar. Delicioso. Ay. O sea, es una bomba, yo creo que para todo el cuerpo, pero qué ricas son, doctor. ¿A ti te gustan? Sí, o sea, ¿a quién no le gustan? ¿A usted le gustan? A mí me gustan mucho. En realidad, como todos los platillos, las donas tienen una larga historia. Parece que son algo así como bisnietas. No, yo no diría que tataranietas de ¿cómo se llama? Olicoix. Pastelillos de aceite. Que en realidad son un tipo de buñuelo. Entonces, lo que pasa es que nosotros en México siempre pensamos en el buñuelo de rodilla delgadito. Así es. Pero hay un buñuelo, incluso en algunas partes ya lo hemos platicado de México y en Europa, que es una bolita de masa. Pues sí, allá por el siglo XVIII, lo recuerdo como si fuese hoy. ¿Usted recibió a los colonos holandeses? Yo estaba en Holanda todavía. Los despidió entonces. Sí, buena suerte. Yo les daba a ellos, los despedí, y justo algo que les gustaba mucho eran estos bollitos, pero que estaban fritos. Y que estaban fritos en manteca de cerdo. Y eso tiene una razón, y es que el aceite de oliva es mediterráneo, y en Holanda aquello estaba muy complicado, muy lejos, ¿no?
y que llevaban azúcar, lo cual era muy, muy caro. Y Washington Irving, que tiene su historia de Nueva York, donde aparece la historia de San Nicolás, cuenta un poco cómo eran estas bolitas. A veces adornaban la mesa inmensas tartas de manzana o platillos llenos de duraznos y peras en conserva, pero siempre contaba con un enorme plato de bolas de masa azucarada, fritas en grasa de cerdo y llamadas donuts u olicoeks, una especie de pastel delicioso, actualmente poco conocido en esta ciudad, excepto en las familias holandesas genuinas. ¿Y qué tiene que ver Nueva York con Holanda? Oscar Sakaguchi. Bueno, las grandes migraciones de Holanda se dieron a lo que antes era Nueva Ámsterdam, ya que después pasó a ser Nueva York. ¿Y qué parte de...? ¿Qué puras preguntas para que me equivoque? Claro, pues sí. No. ¿Qué toponimia de Nueva York conserva todavía una referencia explícita a Holanda? Uy. A ver. Haarlem. Haarlem es nada más que en holandés, creo que lleva 2 A's o 2 E's, pero Haarlem es un nombre holandés. Pero había un pequeño problema con estas bolitas, y es que en ocasiones el centro no se cocía, por lo que debían ser rellenadas con frutas frescas para disimularla. Algunas nueces, ¿no? Algunos frutos secos también. Una de estas descendientes de estas familias holandesas era Elizabeth Gregory, quien en 1847 le entregó a su hijo unos dulces aún sin cocinar, y su hijo se llamaba Hanson Gregory. Capitán de un barco mercante, para que durante su largo viaje, era como su lunch, ¿no? Para este largo viaje de varias semanas, llevas ahí. Pero pues el mismo Hanson lo dijo en una entrevista al Washington Post en 1916, dijo que aquello era una lata porque freír en alta mar era complicado y que... Y porque el centro siempre quedaba crudo. Y eso es indigeste. No, y luego intentaban otras formas, o sea, doblaban el bollo o buñuelo, lo doblaban y así ya lo metían al aceite, pero pasaba lo contrario. El centro no se cocía además, pero se llenaba mucho de aceite. Había mucha grasa. Entonces te lo comías y era como de, ay, está pesado. Pues sí. Y le intentaron como hacer como una bolita, como un, ¿cómo se dice? Alargado y darle vuelta, como un circulito. Sí, pero no lo lograban, hasta que en ese momento tuvo una epifanía que cambió la historia de Occidente. Un día se hartó. Fue una epifanía. Una epifanía así que cambió la historia de Occidente. Ajá. De repente vio la luz y dijo, ¿y si le hacemos un agujero? Y entonces las frió con el agujero. Le quitó el centro a esos. ¿Y qué salió? Nacieron las donas. Eso es epifánico, ¿no? Bueno, pero cuando hay una historia que yo creo que es bonita, ¿no? Es un poco triste, pero bonita. En 1917 los Estados Unidos están en guerra, en la Primera Guerra Mundial, y el Ejército Salvación intenta ayudar a los soldados estadounidenses con ver cuáles eran sus necesidades, y hacían en lugares pues cercanos al frente como unas pequeñas cabañitas, atendidas por 2 hombres y 4 mujeres, pues donde les daban algo, comida caliente, les ayudaban a surcir su ropa también. ¿Tú sabes surcir tu ropa, Oscar Sakaguchi? No. A ver, ¿usted, doctor? Sí, por supuesto. Carla. Claro que sí. Hubiera dicho que sí. Soy una mujer del siglo XXI que claro que sabe surcir su ropa. Por favor, o sea, a mamá de Oscar Sakaguchi, que póngalo a surcir su ropa. Bueno, más que surcir su ropa, por lo menos pegar unos botones. Claro. Bueno, eso... ¿Eso sí lo haces? Sí. No. Es que los botones me quedan colgando, pero pues no se caen ya. Bueno, con mi nudo ahí. Bueno, pues el chiste es que ahí lo que comenzaron era pues a servirles buñuelos, que era lo que sabían hacer, porque era lo que tenían, era los ingredientes: harina, azúcar, grasa de cerdo, levadura, canela, leche enlatada. Pero llegaron Margaret Sheldon y Helen Purviance, que dijeron, bueno, hagamos donas. ¿Cómo? Utilizando las latas de café como cortantes, y fueron un éxito. Y entonces lo que lograron era un éxito porque a la gente le gustaban, pero además porque eran mucho más fáciles de hacer que los buñuelos. Y no gastaban tanto, ¿no? Y no gastaban. Ajá. Y se lograban a freír
para el frente hasta 9,000 donas, ¿no? Pero hay que decir que hubo un momento muy importante en 1920 y es cuando se comienzan a mecanizar la fabricación de las donas, ¿no? Pero hay una polémica, hay un pequeño pleito empresarial, entre Krispy Kreme y Dunkin' Donuts, ¿no? Se tienen que colocar en el mercado. Ujú. Claro. ¿Y cuál era la potencia de Dunkin' Donuts? Que tenía muchísimos sabores. Tenía 52 sabores de donas. Y café, además. café, ¿no? Así es. Y café. En cambio, Krispy Kreme únicamente vendían por muchos años la dona glaseada, que les iba bastante bien, pero pues al mercado le gusta la variedad, ¿no? Yo nada más digo que es mejor la calidad que la cantidad. Mándenos donas. También, quien sea que nos está escuchando, Ajá. Sí. Pero algo interesante también es que las donas se colocaron rápidamente como un gran bocadillo entre el pueblo norteamericano, porque se sentían los estragos Sí. de la Gran Depresión, y algo importante era vender comida a muy bajo precio, y qué mejor que las personas que ya tenían sus 8 horas con sus 30 minutos de descanso, rápidamente vas por tus donitas y ya. Algo parecido a las palomitas de maíz. Ya platicamos esa historia de por qué se hicieron populares en Estados Unidos. Y parece que la receta de estos señores de Kreme tiene que ver algo con un viejo cocinero francés de Nueva Orleans. Así Y es que en efecto hay cierta masa que, a ver, no es un bollo cualquiera, o sea, no Ujú. es una masa frita. Sí. Y Además, luego- la primera receta incluía papa, lo que le daba una consistencia muy interesante porque la hacía mucho más esponjosa y más cargada de carbohidratos, claramente. Una pregunta. ¿A qué huelen los países? ¿Ustedes alcanzan a oler los olores de los países? Tú, Sí, por cada ejemplo, país huele distinto. A ver, yo me acuerdo cuando llegué a España, olía a una mezcla de tabaco, ajo y algo que yo no identificaba, y luego supe que era una loción de pachulí. Sí, muy penetrante. Sí, Sí, eso muy, es muy fuerte. penetrante, ¿no? ¿A qué huele Estados Unidos? Ay, yo fui a Nueva York una vez y se me quedó mucho el olor de cierto sándwich de una cadena Yo ahí digo que verde. huele a Los donas. Phillies. A mí justo me huele como a dona con mucho café. Exacto. ¿Y a qué huele México? Y ya nos vamos. A tacos. A cebollas con perejil y harina y tortilla. Sí, y los mexicanos, Ay, qué rico, huele a taquería. Huele a taquería. Y como es tradicional, le vamos a preguntar a ya sabes quién, de quién fue hijo Juan Nepomuceno Almonte. ¿Estás al aire, Oscar No, Sakaguchi? sí, ya me El puse- del paliacate. no, o sea, sí ya me puse nervioso de Morelos. Eso, bien. Que Antes no dije Morelia. ahorita. de José María Morelos. José de Morelos y Pavón. El 324, Constantino, en lo que era la antigua ciudad de Bizancio, que fue una colonia fundada por griegos en Asia Menor, 10 siglos antes, decide refundar o fundar una ciudad que será la capital del mundo occidental. Le Y llamaba la Nueva Roma, la ¿no? Nueva Roma. Y cómo no, si yo me llamo Constantino, ¿cómo le ponemos a la ciudad? Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Exactamente. Constantinópolis, como le llamó, justamente trasladó gran parte del poder romano a esta nueva capital, porque ya había un buen de peleas Ajá, o ahí sea, entre todavía no se todos los fragmentaba, que... pero ya empezaba a haber ciertos problemas. No, además Sí. ya había pasado, ya había matado también a varios. A Sí. ver, era un gran estratega militar, le había ganado a todos los que se habían metido con él. Pero pues le convenía mejor tener un nuevo territorio, un nuevo lugar donde fundar una nueva Roma, donde él fuera la figura principal. El sol invicto del Imperio Romano del Este. Y además menos afectado, menos amenazado por los bárbaros que ya estaban así amenazando a la ciudad romana. Y que tenía una excelente ubicación, o sea, era justamente quien podía controlar
el comercio entre el Mar Negro con el Mar Mediterráneo, o sea, una zona enorme de comercio marítimo. Y el paso hacia el oriente, ¿no? Y estaba cerca de Troya, ¿no? Porque dicen que una de las razones por las que también se decidió, porque tenía otros lugares, ¿no? Su lugar de nacimiento, el lugar donde creció, que también tenían buena estrategia, pero Constantinopla estaba cerca de Troya y era muy significativo porque según Virgilio, Eneas era troyano y Eneas es el máximo. Sí, es como el papá, el antecedente de Roma, es uno de los padres remotos de la ciudad de Roma. Hay que recordar que Eneas, según huye de Troya y según la Eneida, Eneas da pie al linaje romano, entonces era como el regreso a los orígenes. Constantinopla fue una ciudad brillante hasta que cayó en 1453 en manos, y siguió siendo brillante cuando cayó en manos de los turcos, de los otomanos, y se convirtió en Estambul. Es la ciudad que ha cambiado 3 veces de nombre. Una ciudad comercial magnífica, opulenta, que todavía hoy por hoy nos maravilla con una de las basílicas cristianas más grandes del mundo, que es la Basílica de la Hagia Sofía, de la Santa Sofía. ¿Usted ha ido a qué padre, doctor? Y Santa Sofía no es una santa, sino es a la santa sabiduría, es decir, el Espíritu Santo. Porque la gente piensa que era... Claro. ¿Cómo se fusiona entonces todo ahí? O sea, una referencia pagana en realidad, en un lugar donde estuvo la iglesia cristiana, ortodoxa, griega, y después es una mezquita actualmente. No, pero a lo que me refiero es que cuando se decide que sea una basílica, es una basílica en donde se va a honrar al Espíritu Santo bajo la advocación de la santa sabiduría. En efecto. Qué interesante. Y también Constantinopla, además de controlar el comercio, que durante siglos era el contacto, por ahí pasaba la seda, las especias, ¿no? Además de eso, era una ciudad con una gran vitalidad. Tenía un hipódromo importantísimo. Todavía hoy se pueden ver restos del hipódromo. Y se sabe, porque se sabe que había unos pleitos así como si fuera, iba a decir algunos contra, pues sí, ya sabemos, de fútbol, de la barra de estos contra la barra de los otros, porque aquí eran por equipos, eran los negros, los blancos, eran aurigas, creo que los rojos y los azules, y entonces más de alguna vez tuvo que intervenir el ejército para controlar. El ser humano siempre es el mismo, ¿verdad? Y hay una homilía de San Juan Crisóstomo que está regañando a los cristianos de Constantinopla y les dice: es una vergüenza que ustedes no se sepan el nombre de los evangelistas y que en cambio sí se sepan el nombre de todos los capitanes de las cuadrigas, de los aurigas, de las las carreras, y que sepan los caballos y las combinaciones que podrían decir, o sea, como si dijeran: es una vergüenza que hoy conozcan todos los jugadores del América, el Cruz Azul, claro, y las combinaciones y no se sepan, ¿no? Entonces era una ciudad extraordinariamente interesante. ¿Y qué tan cristiana era la ciudad de Constantinopla? ¿Qué tan cristiano era Constantino? Nos vamos. Bueno, aunque ya se acabó. Simplemente les voy a decir que al final se convertirá en la gran rival de Roma. Ya no es un corte. Muchísimas gracias a Carla Aguilar y a Oscar Sakaguchi en cabina, a Gilberto Adame, que nos acompañó como invitado, Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia en cápsulas, al ingeniero Héctor Zavala en controles, producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar, Oscar Sakaguchi, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter @hzagal, Zagal con Z.